Libro del Deuteronomio, capítulo 6. Puse por título a este mensaje el hogar y la familia. He escuchado algunas expresiones románticas, hermano, medias poéticas, que el hogar es el refugio de la familia. Por ahí leí una frase que me causó risa, hermano. El hogar es el oasis del esposo y el jardín de los niños. ¿Qué jardín y qué oasis, hermano? A veces el hogar parece más bien un campo de batalla, minado de juguetes, de artículos escolares por el suelo, de cabros chicos gritando, hermano, y especialmente ahora, hermano, que el matrimonio tiene que trabajar porque el costo de la vida es alto, ¿cierto? Entonces no hay nadie en la casa en el día y ellos hacen, pero había un dicho muy chileno, samba y canuta, sea desorden. No sé qué relación tienen los canutos con el desorden, pero bueno. Hermano, cuando llegamos en la tarde, ¿qué oasis, hermano? Hay que llegar recogiendo cosas, no abre la puerta. Mi hermana Alejandra ya se está viendo ya. Yo creo que la doctora Alejandra ya se en ese cuadro, hermano, abriendo la puerta y empezando a recoger y a tratar de ordenar medianamente para terminar el día y al otro día salir de nuevo a trabajar y toda la semana y el fin de semana batallando para hacer trabajo, ¿cierto?, de los niños para que cumplan en el colegio y que el colegio pide cosas que no alcanzamos a comprar, hermano. Es terrible, hermano. Y en medio de ese ambiente, de esas situaciones propias de nuestra vida, tratar también de vivir nuestra cristiandad, tratar de vivir nuestra fe, no se hace fácil. El doctor en teología, de hecho, Sánchez Cetina, teólogo mexicano, dice en un artículo que escribe sobre la familia, dice: la educación cristiana clásica se ha manifestado incapaz al tratar de ser obediente al mandamiento dado por Dios. Y no responde, dice este teólogo, la educación teológica clásica no responde a las necesidades de la gente de hoy. Es difícil. Quizá cuesta un poco visualizar la educación cristiana clásica, hermanos, pero hasta los años 60, para que ustedes sepan, la idea de cristiandad, la idea de ser evangélico, era tan clásica, porque estamos hablando de familias donde el esposo trabajaba, la mujer estaba en casa, ¿cierto? Y entonces existía la posibilidad en la tarde que la esposa pudiera tener una charla acerca de la Biblia con sus hijos, que les contara una historia. El día domingo se juntaba la familia para hablar de esto. El día la familia se junta, hermano, para uno lava y el otro plancha. Hablo desde mi experiencia. Mi experiencia es trágica, hermano. Yo lavo y plancho también. Ni siquiera es compartido. Familias modernas, hermano. Entonces, ese modelo clásico ya no está funcionando. No hay tiempo. Yo no sé si lo sienten, hermano, ustedes, pero el fin de semana uno no descansa, hermano. No hay tiempo, trabaja toda la semana y el fin de semana trabaja en la casa tratando de organizar la vida para la próxima semana. Ni siquiera organizar la vida para el mes ni para el próximo año, no. Con suerte organizarnos para la semana que viene, ¿no? Y ya el viernes como que nos empezamos a arrastrar. ¿Ah? El sábado, hermano, nos deslizamos de la cama para abajo. Caemos a tener que hacer los quehaceres del hogar. Es duro, hermano, es difícil.
Y por ende es difícil mantener entonces este contacto con los hijos. Estos hijos que hoy día todo, hermano, lo hacen, viven y responden a través del teléfono. ¿Ah? Nos mandan WhatsApp desde el dormitorio. ¿Ah? Mamá, quiero yogur con cereales. No, y no, ni siquiera se asoma por la puerta, hermano, a decirlo. Antes el niño iba a la cocina a comer en ese comedor de diario, se sentaba con sus padres a tomar desayuno. Hoy día no, ya no escriben. Quiero yogur. ¿Ah? ¿Y qué hacemos nosotros? Ya escribimos al supermercado, pero no, si tampoco vamos, si no hay tiempo para eso. Escribimos y pedimos, hacemos el pedido y nos trae el pedido un señor que también nos escribe. Estoy afuera, dice. Entonces la vida ha cambiado tremendamente. Entonces esta mañana me gustaría compartir un mensaje que a mí me ha parecido relevante, ¿no? Porque nos presenta algunos principios que, a pesar de la vida que nos toca vivir, ojalá estos principios también podamos reflexionarnos esta mañana y tenerlos en nuestra vida. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, hermano. Versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, hemos leído tu palabra esta mañana y oramos, Señor, para que esta tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, pueda ser transmitida en nuestra vida. Te ruego humildemente que me auxilies para compartir esta palabra, Señor, y que también bendigas a tu iglesia, hazla receptiva, Señor, abre sus mentes, sus corazones. Permite, Señor, que esta mañana puedan poner atención, Señor, a esta palabra, para que a través de ella tú también puedas hablar a sus vidas, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Como ya he dicho en otras ocasiones, hermanos, como les he comentado, el libro del Deuteronomio, este libro que pertenece al Pentateuco, a los primeros 5 libros del texto hebreo, del texto judío, de la Biblia judía, tiene como finalidad, es un libro muy especial porque tiene como finalidad recordarle a Israel el pasado de fracaso, recordárselo a Israel, traerlos en el presente a la reflexión y proyectarlos hacia el futuro con respecto a sus obligaciones, a lo que deben hacer, lo que deben vivir.
Esa es la finalidad del libro de Deuteronomio. Recordarle a Israel el pasado fracasado, porque la verdad es que Israel, cierto, hasta cuando se sitúa en el valle de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, la verdad es que Israel había vivido fracasos. Había reclamado porque no tenía comida, había reclamado en el desierto porque no tenía agua, había reclamado porque no les parecía que Moisés fuera el líder. Reclamaban por todo, hermano. Reclamaban porque no tenían pan, decían que Dios los había sacado a morir en el desierto. Fue terrible esos 40 años. Y el deuteronomista lo que hace es tomar este pasado trágico, fracasado de Israel, y traerlo al presente para provocarle reflexión al pueblo. Pero también el deuteronomista toma este presente, esta reflexión, que él mismo induce a través de sus escritos, para que el pueblo sea capaz de proyectarse hacia el futuro de una manera correcta. Esa es la finalidad, es el propósito fundamental del Deuteronomio. Ahora, ¿por qué había que preparar al pueblo? ¿Por qué había que proyectarle hacia el futuro? Porque Israel está a las puertas de tomar la tierra de la bendición. Israel está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Israel está a las puertas de la conquista de Canaán. ¿Y qué es Canaán? Uno se imaginaría que cuando habla de un pueblo que va a la conquista, de que va a entrar a una tierra prometida, que va a poseer una tierra que dice el texto que fluía leche y miel, o sea, había abundancia, había prosperidad. Uno se imagina una tierra baldía, una tierra sola, un lugar, una explanada gigante, donde los israelitas entraban y se establecían y todo estaba bien. Pero en realidad no es así. La tierra de Canaán era una tierra habitada. Y era una tierra habitada por gente tremendamente violenta. Canaán era una tierra habitada por gente tremendamente deshumanizada. Gente que había perdido el valor de la vida humana. Queda manifestado en las prácticas de las guerras entre clanes. Canaán era una tierra llena de pequeños grupos de gente, clanes, que se enfrentaban mutuamente hasta acabarse unos a otros, sangrientos, violentos, con cultos, hermanos, religiosos tremendamente horrendos. En Canaán, por ejemplo, se practicaba el culto a la prosperidad familiar. Y consistía en que el primer hijo, nacido vivo, era metido vivo adentro de una jarra de greda, de un recipiente vivo, dentro de un recipiente de greda, y ese recipiente tenía que ser enterrado donde se iba a fundar la casa de esta familia. El primer hijo nacido vivo tenía que ser sepultado vivo a los pies de la casa, y sobre esa sepultura se levantaba la casa de una nueva familia. Ese era uno de los cultos de Canaán. Otro de los cultos de Canaán era la prosperidad y la fertilidad de los animales y de las plantas. Se practicaba generalmente bajo los árboles más frondosos que habían en Canaán. Por lo general eran las encinas, que es un árbol muy frondoso, muy grande. El culto a la prosperidad y a la fertilidad de las semillas y de los animales tenía que ver con las relaciones sexuales entre seres humanos y animales. La zoofilia. La práctica de la zoofilia, del sexo entre
seres humanos y animales, era el culto a la fertilidad en Canaán. Por eso es que más tarde en el Levítico el escritor me dirá, no te acerques a celebrar a las encinas, porque allí Canaán practicaba cultos tremendamente horrorosos. Y así sucesivamente Canaán tenía el culto dedicado a Moloch. Entonces los padres quemaban vivo a uno de sus hijos. Todos los años las familias tenían que llevar a uno de sus hijos, toda la familia, a uno de sus hijos para ofrecérselo vivo en un altar de fuego al dios Moloch. Tenían los dioses de las estrellas, tenían los dioses del mar, tenían Canaán, un pueblo, una tierra habitada por gente tremendamente decadente, con una vida horrible. Por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel que cuando entre tiene que terminar con todos los habitantes de Canaán, porque tenía que terminar con esa clase de vida, con esa clase de pecado. Ahora, es fácil, yo creo, trazar un paralelo entre la vida cristiana hoy, en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Nosotros hoy también tenemos que criar a nuestros hijos, educar a nuestras familias, seguir adelante en esta vida, trabajar en este mundo, que es un mundo decadente. Probablemente hoy día no tenemos la clase de cultos que habían en Canaán, pero tenemos otra clase de horribles prácticas dentro de nuestra sociedad. En esta sociedad actual en la que nos ha tocado criar a nuestros hijos, educar a nuestra familia, incluso nosotros tener que involucrarnos para proyectar nuestra vida, es una sociedad decadente. Una sociedad, hermanos, que tratando de responder a los problemas, tratando de responder a la decadencia, ha tratado de dictar normas que están fundadas en una sobrehumanización laicista. Eso es lo peor que podría haber ocurrido. Hoy día vivimos en una sociedad, hermanos, sobrehumanizada y laicista. Como dice el profesor de filosofía jurídica Guy Harcher, nos hemos convertido en una sociedad esquizofrénica. Escuchamos voces por todos lados. Una sociedad esquizofrénica que inevitablemente, dice Guy Harcher, nos va a llevar a ser traumatizados, a convertirnos en una sociedad traumática, una sociedad sin cabeza, una sociedad sin dirección. Hoy día escuchamos diferentes voces en nuestro mundo, gente que exige derechos. Hace unos días atrás había una señora exigiendo su derecho a andar con su perro en el micro. Y alegaba que su perro era su contención emocional. No tenía ningún certificado, no tenía nada. El perro era tan feo, que hasta yo no hubiera prohibido que le subiera al micro. Un tremendo perro y ella no quería ponerle un bozal, nada, ella lo quería llevar en brazos. Y entonces el chofer le dijo que no se podía y ahí se formó un conflicto. Bueno, he escuchado gente decir que sus mascotas son hijos. Hoy vivimos en una sociedad en la que le hemos dado valor humano a un animal. Y probablemente con lo que estoy diciendo estoy tocando alguna sensibilidad en esta sala. Baja naturaleza, dice el Génesis, de la cual el ser humano tiene dominio sobre ella. No son seres humanos, hermano.
Vivimos en una sociedad en la que tenemos un porcentaje de niños abandonados, criados en hogares, donde la ley de adopción, hermanos, es casi imposible. Y acá hay gente que tiene experiencia en eso, saben lo que es el problema de la adopción. En Chile, hermano, la adopción es casi imposible. Y tenemos hogares llenos de niños que empiezan desde sus 3, 4 meses de nacido hasta llegar a los 15 años, que tienen que ser dejados en la calle porque ya no pueden estar en un hogar, ¿cierto? Porque tienen discernimiento. Hermano, tenemos miles de niños en esa situación, hombres y mujeres. Pero tenemos una sociedad que va a buscar al gatito. Es que el gatito es mi hijo. Es que el perrito es mi hijo. Estamos sobrehumanizados. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo dice que tiene derecho a decir y a vivir como quiera. Es terrible. Entonces, ¿qué éxito puede decir que es grande? Es que yo soy grande. Oye, pero es que yo te estoy viendo que tú eres pequeño. No, no. Es que yo me creo grande. Yo me pienso grande, me percibo grande, y como yo me percibo grande, entonces soy grande. O sea, podemos ir desde la realidad a la fantasía, a la locura. Solo porque esa persona cree que tiene derecho a decir que es grande, y entonces hay que respetarlo y decirle así, tú eres grande. Pongo este ejemplo por no poner otros que son más críticos dentro de nuestra sociedad. Entonces, se hace complejo vivir. Se hace complejo vivir la vida bajo valores cristianos. Es que los evangélicos somos fome. Los evangélicos somos tontos. Es que la vida evangélica, hermano, que a los 13 años ya no ha tenido relaciones sexuales, es pajarona. Así les decimos, ¿no? No, dice la compañera que tú soy una cabra pajarona. No, si ya nosotros lo vivimos. Es que es pajarona por no querer hacerlo. Es que es tonta por no querer vivir esas experiencias. Es que nosotros somos jóvenes porque no queremos vivir borrachos. Es que somos jóvenes porque no nos interesa la droga. Es que somos jóvenes porque no nos interesa la promiscuidad sexual. Somos jóvenes. Qué difícil es criar a nuestros hijos. Qué difícil es estructurar nuestra familia, hermano, en medio de una sociedad tan decadente, tan corrompida. ¿Qué les aconseja entonces el Deuteronomio? Primero, la razón fundamental de por qué debemos mantener estos principios que el Señor enseña en su palabra. Escucha, Israel. Si quieres tener prosperidad, si quieres tener tranquilidad, si quieres tener paz, piense, hermano, piense, hermana. Se trata de un pueblo que iba a entrar a una tierra que estaba tremendamente corrompida. El deuteronomista le dice, si quieres ser próspero, si quieres estar bien, si quieres vivir tranquilo, si quieres tener felicidad, si quieres tener larga vida, si quieres que tus hijos prosperen, escucha, Israel, tienes que guardar los mandamientos que yo te doy. Aleluya. Escucha, Israel, vas a entrar en una tierra difícil, vas a criar tus hijos donde hay homosexualidad, donde hay pecado, donde hay corrupción, donde hay robo, donde hay muerte, donde hay desprecio por la vida humana, donde hay depravación. Pero si quieres vivir bien, si quieres estar bien, si quieres estar feliz, si quieres vivir en paz, guarda los mandamientos que Jehová te ha ordenado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Existía una clave para tener éxito. Existía una clave para ser feliz. Existía una clave para prosperar. Existía una clave para estar tranquilo. Esa clave era guardar la palabra de Dios en sus vidas. Ayúdenos el Señor
que nos fortalezca y nos ayude el Señor esta mañana, hermano, para comprender. ¿Sabe? Mientras analizaba esta palabra, recorría mis errores, hermanos. Recorría mis propios fracasos como familia, como padre. Es verdad, hermano. Yo no estoy hablando ni estoy predicando aquí desde la cátedra de alguien que ha vivido en la perfección. Estoy más bien hablando como uno más del pueblo, que se ha equivocado, que ha fracasado, que ha cometido errores al tratar de educar a sus hijos. Porque eso es lo que me muestra la palabra. Y esta palabra me llama a un profundo arrepentimiento. Debo mejorar, debo cambiar, debo ser un mejor padre, debo ser un mejor esposo, debo ser una mejor madre. Escucha, Israel, hay una forma de vivir bien y es guardando mi perdón. Aleluya. La segunda razón, motivo que presenta el deuteronomista aquí es la necesidad de tener una teología clara, una doctrina clara, una comprensión de Dios clara. Escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, es uno y es único. No solo es uno, es exclusivo. No solo es el único Dios, sino que es el Dios que en su propia naturaleza como Dios tiene completo dominio, completo poder, completa autoridad sobre todas las cosas. Qué difícil es plantearle esto a veces a nuestros hijos, hermano. Cuando nos dicen, es que sabes que yo quiero tal cosa y no podemos dársela. Qué difícil se hace, hermano, cuando nuestros hijos allá afuera ven que otros niños tienen cosas que nosotros, aunque hiciéramos mucho esfuerzo, no podríamos dárselas. Qué difícil es decirle a nuestros hijos que aprendan a confiar en Dios. Qué difícil, hermano, es decirle a nuestros hijos, hoy día yo no puedo dártela, pero Dios puede abrir una puerta y suplir tu necesidad. Qué difícil, hermano, es enseñarle a nuestros hijos a vivir confiando en Dios. Se hace difícil. Y a veces derramamos lágrimas y sufrimos porque no queremos, hermano, darle a nuestros hijos de sus necesidades. Imagínense ustedes, hermanos, al pueblo de Israel entrando en una tierra en la que habían tantos dioses, tantas formas de religión, tantas formas de vivir la espiritualidad. Hoy día también nos pasa. Hoy día también nuestros hijos nos dicen, pero yo también puedo vivir mi fe en Dios desde la casa. Yo también puedo vivir la fe en Dios desde mi intimidad. Yo también puedo vivir la relación con Dios desde mi propia intimidad, desde mi cuerpo. No se puede. No se puede. Lo siento, hermano. No se puede. Porque una de las cosas que Dios demandó y exigió es que siempre viviéramos como comunidad de creyentes, porque solo en la comunidad de creyentes hay edificación espiritual. Mire, si usted saca un palo del fuego, hermano, yo creo que usted ha hecho fogata alguna vez. Yo no le voy a decir las innumerables veces que hice, hermano. Si usted saca un tronco, hermano, de una fogata, ese tronco se va enfriando y se apaga. Si usted lo mantiene en la fogata, se mantiene encendido. Si usted lo saca, termina enfriándose. No hay edificación espiritual. No hay construcción de la vida espiritual si esa vida no se vive en comunidad. Dios nos exige vivir en comunidad. El mensaje del Deuteronomio es al pueblo de Israel, no es a personas o individuos en particular. Toda la nación de Israel tenía que aprender a vivir acerca de esto. Entonces, en medio de una sociedad donde aparecen tantos ídolos, tantos dioses, tantas figuras emblemáticas
se hace necesario que haya claridad en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Jehová nuestro Dios es uno y único. Mire, me llama profundamente la atención, hermano, cómo este principio teológico afecta o pretende llegar a toda la vida humana, a todo el quehacer de la vida humana. Miren cómo el deuteronomista trata al ser humano de manera integral. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo le dice que tiene que amarlo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabe usted que esta es la esencia de la comprensión de la vida humana de un judío en la época del Deuteronomio? Esta era la forma en que el judío comprendía la vida humana. Para el judío el corazón era el asiento de las emociones. Amarás al Señor tu Dios con todas tus emociones. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que sientes interiormente. Pero también amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Para el judío, hermano, en la época del Deuteronomio, el alma, para un judío era la vida. La vida era el alma. Por lo tanto, existir, poder respirar, amanecer cada día, significaba tener vida, significaba tener alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. En otras palabras, cada vez que abras los ojos, Israel, tienes que acordarte que los abres porque tienes vida. Y tienes vida porque yo soy Dios Todopoderoso. Pero no solo eso, te dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Mientras puedas hacer algo. Mientras puedas hacer algo, entonces amarás al Señor tu Dios. Pero no solo eso, hermano. La tercera cosa que me gustaría destacar esta mañana es lo que el deuteronomista le recalca a Israel. La palabra de Dios debe estar presente en todo el quehacer de tu vida. Mire, Israel celebraba una ceremonia que era muy especial, que todavía los judíos la celebran, que es la Pascua. Y la Pascua, que era la celebración de cuando Dios los había librado de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la celebración de la Pascua, hermanos, judía, se celebra cuando todos los integrantes de la familia están alrededor de la mesa. Y el hijo mayor le pregunta al padre: ¿por qué esta noche es diferente a las otras? Así comienza la celebración de Pascua judía. Y entonces el padre, después de esa pregunta, comienza a contarle a la familia cómo Dios de manera poderosa y con brazo alzado los sacó de la tierra de Egipto. Y comienza a contar la historia de cómo Dios los había salvado. Mire lo que dice el Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Las hablarás estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los pilares de tu casa y en tus puertas. Bueno, amado en el Señor, mire cómo el deuteronomista prepara al pueblo para vivir en medio de una sociedad conflictiva, en medio de una sociedad decadente. Primeramente, estas palabras estarán en tu corazón. Hermano amado en el Señor, mi querida hermana, quiero decirle esta mañana que hay una forma
que hay una forma de que nuestra familia viva una vida bendecida. Mantener viva esta palabra. Primeramente en nuestro corazón. Hermano, dale importancia a esta palabra. Cuando estés en el momento del conflicto, en el momento del dolor, en el momento de la pena, en el momento de la aflicción, enciérrate en tu cuarto y vuelve a leer esta palabra. Y esta traerá vida, traerá fortaleza, traerá fuerza, traerá ánimo para tu vida, para que puedas continuar. Cuando sientas que tu hijo o tu hija está desesperado, angustiado, afligido, léele esta palabra. Como decía nuestra hermana que nos leyó el devocional, porque en Dios hay refugio, porque en Dios hay consuelo, porque esta palabra es suficientemente poderosa para volver a vivir en nuestro corazón dolido, cansado, afligido. Luego dice el deuteronomista, enséñaselas a tus hijos. Hermano, cuesta, hermano, ustedes saben. A mí me tocó tratar de enseñarle esta palabra a dos hermanos. Felipe, el mayor, muy hablador, como el burrito de Shrek. Pregúntame. Él le encantaba hablar y yo no tenía mucho problema. Él se sentaba donde hablábamos y él me hablaba acerca de lo que le habían enseñado en la escuela, su profesor de ciencia, y yo le hablaba de teología y a él le encantaba, hermano. Pero el más chico, me salió más hippie, hermano. Me salió hippie el chico, hermano. Yo no sé qué bicho le picó. Me costó más. Ahora, ustedes saben, vive fuera del país, vive en Europa. Está ahí con el tema de su arte, de su pintura y sus cosas. Pero ahora él me llama y me dice, papá, cuando tenemos momentos difíciles, ¿sabe usted que mi esposa y yo oramos? Yo, mire, no lo había escuchado nunca decir semejante cosa, hermano. A mí casi me suena una herejía, hermano, cuando lo veo todo tatuado, hermano, con un aro. Me dice, papá, estamos orando para que Dios nos ayude con la Vale, para que Dios nos abra puertas. Enséñale a tus hijos. No los obligues. Hermano, no los obligues. No, esto no tiene que ser a la fuerza, hermano. Pero siempre hay un momentito. Siempre hay un lugar, siempre hay un momento en el que podemos acercarnos a nuestros hijos y contarles una pequeña historia, aunque sea para que se duerman, hermano. Pero esa historia va a quedar en su corazón. Y yo hoy día le puedo decir que mis hijos tienen a Dios y la palabra del Señor en sus corazones. Siempre la palabra, hermano. Háblenles del Señor. Instruye a sus hijos. Las repetirás, dice el deuteronomista, las repetirás en la cotidianidad de tu vida. Esto es lindo, hermano. Repetirás esta palabra al acostarte, al andar por el camino, al levantarte, en la cotidianidad de nuestra vida, hermano. ¿Ah? A veces cuando me mandan a lavar la loza, porque además de lavar y planchar, también lavo loza, hermano. Estoy pasando la visita por si alguien tiene loza por ahí. Bueno, mire, soy un mal ejemplo para los hermanos, ¿no? Mire, pero mientras lavo las tazas, hermano, estoy aquí cantando y alabando al Señor. Y sabe, he sentido a veces su presencia, hermano, mientras estoy haciendo alguna labor, alguna cosa, hermano. Y a veces se derramo lágrimas porque siento que Él está allí, que Él está haciendo compañía para mí, hermano. A lo mejor a usted le ha tocado un trabajo difícil, a lo mejor tiene una complicación en su trabajo, a lo mejor su trabajo no le permite congregarse todo el domingo. Pero si usted mientras está allí, está recordando, está meditando, está volviendo a repetir esta palabra, está cantando en alguna oración, alguna canción al Señor, Él se va a encargar de edificarle, de bendecirle, de visitarle, de estar allí con usted.
Escucha, Israel, al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, siempre estarán recordando la palabra que Jehová te dio, te ha hablado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Escucha, Israel, que esta palabra sea señal. La tendrás en tu corazón. Mire, yo esta mañana, hermano, no vengo a vender, vengo a regalar. Esta mañana, mis queridos hermanos, he querido traer mis tefilines. Traje mi tefilín. Si ustedes me permiten, quiero mostrarles de qué se trata. ¿Han visto los tefilines? ¿Han visto el tefilín de un judío? No, ¿no? Bueno, la kipá, cierto que es la forma en la que el judío se tiene que cubrir la cabeza, siempre tiene que estar cubierta. Siempre, porque delante de la presencia de Jehová, el judío siempre debe demostrar que él está sometido a Dios. Y esta es la kipá. Y también el judío debe tener su frontal. Lo leyó allí, atarás tu frontal entre tus ojos. Esto era el frontal de un judío. Es una cajita que contiene el Deuteronomio capítulo 6. Esto que acabamos de leer está contenido adentro de esta cajita. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Repetirás esta palabra a tus hijos. La llevarás como frontal entre tus ojos. La atarás a tu corazón. ¿Cómo un judío podía llevar la palabra en el corazón? Así, hermano. Esta cajita también contiene, hermanos, un fragmento del libro de Hechos. Y entonces se aprieta aquí en el brazo izquierdo fuertemente. Y al final aquí también a veces le escribe un fragmento del Deuteronomio. Un niño desde los 13 años, hermanos, un niño debe llevar esto. En esta cajita también hay una porción de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Deuteronomio. Escucha, Israel. Agarrar la palabra a tu corazón. Tiene que sentir que se corta la circulación de la sangre. Y esto tiene que llevarse todo el día. Porque todo el día el judío, al sentir que aprieta, que la sangre apenas pasa, ¿cierto? Y siente como esa presión en el corazón, tiene que recordar todo el día la palabra de Jehová. Y andará todo el día con el frontal, porque tendrá la palabra en su mente. Y andará todo el día cubierto, porque Jehová es su Dios, su protector. Hermano amado en el Señor, esto es lo que el Deuteronomio nos enseña esta mañana. ¿Sabe? Esto es un ritual. La Sukkot, ¿cierto? Esa plaquita que se pega en el pilar de la casa, se pega una pequeña placa en la que hay también parte del Deuteronomio, y cuando un judío sale o entra a su casa, tiene que tocar, ¿cierto? El Sukkot 7 veces, tocar el Sukkot, toca su cabeza, ¿cierto? Al entrar y al salir. Todo eso, hermano. Bueno, para que menos saben, yo soy hijo de mamá judía y por eso entiendo de qué se trata, hermano, el judaísmo. ¿Sabe? La idea no es que usted tenga amarrado una cuerda en su brazo izquierdo ni que ande con un frutal todo el día, hermano, porque sería raro. Le mirarían raro a sus compañeros de trabajo. Se volvió loco. ¿Ah? El hombre corriendo por todas las calles del centro de Santiago, hermano, reponiendo allí su trabajo y con un frontal, hermano, y con un brazo agarrado, ¿cierto? Sería terrible.
No es que Dios nos esté pidiendo, hermano, que tengamos carteles o definir, como le llaman los judíos más ortodoxos. Dios no quiere, hermano, que nosotros andemos con frontales y esas cosas. Dios quiere que esta palabra de verdad esté atada en nuestro corazón. No sirve de nada, hermano, tener algo amarrado en un brazo si yo realmente no le doy importancia a esta palabra. Escucha, Israel, debes sacar esta palabra en tu corazón, debes enseñarla a tus hijos, debes ponerla por señal en tu frente y en las puertas de tu casa, en los pilares de tu hogar. Hermano amado, hagamos que esta palabra tome vida con nosotros. Hagamos que esta palabra, hermano, tome sentido. Yo puedo asegurarle, igual puedo comenzar este pasaje del Deuteronomio, y a pesar de las situaciones que le hayan tocado, a pesar de los momentos que tenga que vivir, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, mientras nosotros tengamos nuestra vida vacía, fundada en esta palabra, entonces todo nuestro yo se encargará de nosotros. Entonces Jehová nuestro Dios se encargará de nuestra familia, se encargará de nuestros hogares, se encargará de nuestros hijos. Inclinemos nuestra cabeza un momento, por favor, amados.